Hemos quedado ya en la segmentación pulmonar. Hemos dicho que esta segmentación pulmonar guarda relación con las divisiones del árbol bronquial. Cuando hemos visto bronquios, hemos visto cómo se dividen. La diferencia que hay en el lado derecho con el lado izquierdo, formando 3 lóbulos en la derecha, 2 en la izquierda. Hemos dicho cómo se llaman y a pesar de que es diferente, hemos encontrado cierta analogía, cierto parecido. Con el pulmón tenemos que hacer lo mismo, tenemos que encontrar el parecido, tanto entre el pulmón del lado derecho y el pulmón del lado izquierdo, como en la correspondencia que tiene con los bronquios. Entonces, esta descripción comprende primero la presencia de las fisuras, ¿no? Las fisuras son las que van a separar los lóbulos. Entonces, al pulmón derecho le corresponden 2 fisuras y al pulmón izquierdo una sola fisura. Hay una fisura grande que se llama la fisura oblicua mayor. Por supuesto, esto está mostrando en una vista en posición anatómica, pero no estamos viendo el origen de esa fisura. ¿Dónde nace? En la parte póstero superior del iris, y desde ahí va a ir ascendiendo. Nosotros ya lo vemos en la parte ascendente, hacia arriba y hacia atrás. ¿Qué tenemos que ver? ¿O qué es que se puede evaluar tomando en cuenta las fisuras? Lo que separa, ¿no? Entonces separa, dice, hacia arriba y atrás el lóbulo superior del lóbulo inferior. Si ustedes se fijan, estamos arriba y atrás y está separando el lóbulo superior del lóbulo inferior. Eso se puede evidenciar. Hacia abajo y adelante va a separar el lóbulo inferior del lóbulo medio. Vamos hacia abajo y adelante y vamos a ver que la misma fisura oblicua del pulmón derecho va a separar el lóbulo inferior del lóbulo medio. Este es el lóbulo superior, este es el lóbulo medio y este es el lóbulo inferior. Entonces, evidentemente, la misma fisura va a separar estructuras diferentes en su camino. Perdón. Y me olvidaba la fisura horizontal o fisura menor, que es esta otra transversal horizontal que se la puede ver ahí, que va a separar el lóbulo superior del lóbulo medio. ¿Sí? Se la puede evidenciar. En cambio, en el pulmón izquierdo hay una sola fisura, una fisura oblicua. La que no hay es la fisura horizontal. Y por supuesto, nace también a nivel del lirio, también en un trayecto ascendente, pero la única separación, la única división posible va a separar el lóbulo superior del lóbulo inferior. Entonces, importante tomarlo en cuenta. Bien, ahora sí ya podemos entrar a ver el tema de los segmentos pulmonares. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta como generalidad? Las fisuras separan lóbulos, eso es lo que acabamos de señalar. 1. 2. Un bronquio ventila cada lóbulo, eso hemos dicho. Un bronquio principal está destinado a un lóbulo. Entonces, hay 3 bronquios secundarios para el pulmón derecho, 2 para el pulmón izquierdo. Y cada uno es responsable de un lóbulo. Cada segmento pulmonar cuenta con su propio bronquio segmentario y su arteria homóloga, que hemos dicho que en una tercera etapa cada bronquio va a originar bronquios segmentarios. Y ahí hemos hablado del apical, del anterior, del posterior, del medial o lateral, según el lóbulo. Cada uno de esos segmentitos, dice, va a ser acompañado por su arteria. Eso también lo habíamos señalado ya anteriormente. Va a acompañar esas divisiones por dicotomía, hemos ido diciendo, cada uno termina en 2 y se sigue profundizando dentro del parénquima. Y cada vez que se divide el bronquio, la arteria que le está acompañando hace lo mismo, hasta que llega al bronquio terminal. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? También lo habíamos señalado ya en la anterior clase. Es útil desde el punto de vista quirúrgico porque permite la extirpación parcial de un segmento determinado.
sedentario, la persona, el cirujano lo puede retirar, se liga la arteria correspondiente, se cierra el bronquio y se quita el pedacito de pulmón que se necesite, es decir, uno de los segmentos pulmonares. Y hemos dicho, de acuerdo a eso, se hablará de segmentectomía, o si se toma y si se puede también extirpar todo un lóbulo, se hablará de una lobectomía. Bien, ¿cómo se divide entonces la segmentación pulmonar en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo? Ustedes saben, por si acaso lo vuelvo a presentar para cuando lo revisen en otro momento, en esta lámina están todos los segmentos en los cuales se divide. ¿Qué he tratado de hacer en el pulmón derecho? Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. En la medida de lo posible he ido acompañando los colores con los segmentos para poderse visualizar, leer y poder encontrar también como referencia. A veces tiene unos colores que uno no lo puede encontrar al escribir, pero bueno, de todas maneras están ahí las figuras y están también con sus nombres. Bien, en el caso del pulmón derecho, hemos dicho entonces que tenemos un lóbulo superior y habíamos hablado de que hay un segmento apical, un segmento posterior, un segmento anterior. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos bronquios habíamos visto que tiene esa forma de división. Y entonces hemos dicho, el apical es el que corresponde al vértice, está en rojo, y aquí se lo puede observar así, ¿no? En ese color. Tiene como características, dice, una cara mediastínica y una cara costal. Está en el vértice, entonces se va a relacionar parte hacia el mediastino y la otra hacia la cara costal, hacia dos de las tres caras que lo conforman. Luego tenemos un segmento posterior que se sitúa por debajo del vértice y hacia atrás, y un segmento anterior que se sitúa hacia adelante y hacia abajo. Entonces, si ustedes ven, el lóbulo superior tiene en esa posición, les había dicho, hay que ver de todas maneras en la maqueta correspondiente. En el lóbulo medio, vamos a hablar de un segmento medial y de un segmento lateral. Aquí está el lóbulo medio, y si ustedes se fijan, hay dos colores. Uno que muestra el segmento medial, con un color más oscuro, y otro que muestra el segmento lateral. Entonces, son lógicos, además tienen una nomenclatura lógica, no hay donde perderse. Y el lóbulo inferior, habíamos dicho que se caracteriza por tener 5 segmentos, todos llevan los nombres de basales, hemos dicho, menos el superior, ¿no? Aquí sí hay que corregir, dice vértice del pulmón, entonces no, en realidad es el vértice del lóbulo. Si ustedes se fijan, aquí está, este es el lóbulo inferior, y todos estos son basales, fíjense, están el basal posterior, el basal anterior, el basal lateral, etc., están ahí. Y el lóbulo, y el segmento superior es el segmento superior del lóbulo inferior, ¿no? Es eso, no es el vértice del pulmón, sino es la parte, es el vértice del lóbulo, o la parte más elevada del lóbulo inferior. Y ahí se lo puede ver igual. Entonces, el segmento basal medial, el segmento basal anterior, fíjense, cada uno de ellos, esta es una vista en posición anatómica y esta es una vista desde la cara mediastínica, y se puede observar que evidentemente cada uno de sus segmentos está ahí con los nombres correspondientes. Para el pulmón izquierdo, hemos dicho, es más fácil, solamente hay una fisura. Entonces vemos un lóbulo superior izquierdo y un lóbulo inferior. El lóbulo superior comprende 5 segmentos. Si ustedes se acuerdan, hemos dicho que tiene un segmento ápico posterior. Aquí está unido uno de sus segmentos, y que son la unión del apical y el posterior del lado derecho. Luego tenemos un anterior, y hacia abajo
vamos a tener los lóbulos lingulares. Entonces, ustedes se fijan, se semeja al lóbulo superior del pulmón derecho, pero tiene una parte, en la parte más inferior del lóbulo superior se llama división o segmentos lingulares. Son dos los lingulares, superior e inferior, y hemos dicho que esos dos segmentos lingulares, superior e inferior, vienen a ser comparativamente hablando, vienen a corresponder con el lóbulo medio del pulmón derecho. Con ellos se les compara. Y por lo demás, el lóbulo inferior izquierdo, que también tiene un segmento superior y tiene segmentos basales en la misma forma en la que se encuentra en el pulmón derecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como método de estudio, que también me acuerdo y tengo que desahogarme con ustedes. Estoy revisando por si acaso, ya tengo ya están para recoger 22 portafolios que me han presentado. Ya tengo 22 corregidos de todos los que me han presentado. Por favor, al terminar las clases, por si acaso vayan a ver. Me he fijado y hay trabajos buenos, hay portafolios muy bonitos. Quiero comparar eso con las notas, porque no sé cómo leen. Yo he buscado las preguntas del examen en los portafolios y créanme que ahí están. O sea, yo no sé qué les pasa, aquí les maldicen, después les cierran. Están, yo les he preguntado de los dos cortes o los dos cortes que se hacen para estudiar la base exocraneal, una persona me ha escrito correctamente la línea bicigomática y la línea bimastoidea. Unos inventos espectaculares de novela, en el resto cómo se divide. Y me fijo en los trabajos y los encuentro ahí están. Yo digo, ¿qué leen? O sea, ¿o quién se los hace? Díganme, también yo le pagaré. Porque las notas no reflejan lo que reflejan sus portafolios. Los portafolios son una maravilla, las notas para el piso. No sé qué pasa. Les hacen brujería, no sé, el doctor Vaca en la noche dice que les vaya mal. No se me ocurre qué pasa con ustedes. Bueno, de todas maneras, a eso me iba. Como metodología de estudio, es bueno primero ver los bronquios y después inmediatamente ver la segmentación pulmonar. Si ustedes se fijan en las orientaciones metodológicas que dan algunos autores, dicen, no, primero hay que ver pleura. No, primero hay que ver segmentos y después la pleura. Bueno, cada perro sabe cómo mata sus pulgas, dice, ¿no? Pero bueno, y esta es otra forma de división, que como ustedes ven, por áreas, área 1, área 2, área 3, área 4, que está asociada también con un segmento. Y aunque los nombres anatómicamente son correctos y están en posición anatómica, a los cirujanos les interesa más fácil hablar de segmento 1. Se ha hecho una segmentectomía en las áreas 1 y 4, 1 y 3, de esa forma, ¿no? Y bueno, como son términos convencionales, entre los cirujanos se entienden de esa forma. Bien, vamos a ver entonces de la pleura. Vamos a ver lo más relevante de la pleura, porque igual con la pleura no es tan complicada, pero hay que entenderla. Y lo hemos hecho con el pericardio y entiendo que no nos ha ido tan mal. La pleura, acuérdense, entonces son dos pleuras, son una pleura izquierda y una pleura derecha. Ya saben que es una capa de mesotelio, son membranas serosas y van a dividirse en dos pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral. Las pleuras forman un saco membranoso cerrado que delimita una cavidad pleural. Cuando lo leo así, en lenguaje difícil, digo, no sé qué será eso. Más adelante hay figuras que lo muestran, ahí está. Es esto lo que tendríamos que entender, ¿no? Agarro un globo, en realidad eso muestra la figura de arriba, es un globo y es un ejemplo de, es como si yo metiera una mano, esa mano corresponde a la entrada por la pared mediastínica hacia el ilio
Y entonces la pleura es la misma hoja. Pues se puede llamar pleura parietal, se puede llamar pleura visceral, se llamará parietal si está cerca de las paredes, se llamará visceral si está cerca ya del parénquima pulmonar, pero en realidad es la misma hoja. Entonces, lo que tenemos que entender es que la pleura parietal va a llegar hasta un receso, va a cambiar de dirección y va a volver a recubrir más íntimamente. Entonces, esa figura a mí me parece que explica claramente lo que es una pleura. Si nosotros lo entendemos, hay una pleura parietal, hay una pleura visceral, parecería que fueran muy diferentes, pero son lo mismo. Forma un saco cerrado, se entiende, sigue siendo un saco, por más que se lo presione desde afuera. ¿Y qué es la cavidad pleural? Lo que está comprendido en el medio de esas dos pleuras. Ahora, sí, la pleura no está tan separada como en la figura, ¿no? La pleura parietal está revistiendo las paredes con las que se relaciona el pulmón, y la pleura visceral está cubriendo íntimamente el parénquima pulmonar. Entre ambas forman una cavidad pleural. Esa cavidad pleural es una cavidad virtual, es decir, que no existe o existe con un líquido muy pequeño. De los dos pulmones apenas llega a 10 mililitros, solamente para que se friccionen las hojas ahí. Pero cuando entra aire o entra pus o entra sangre, entonces se crece esa cavidad, se vuelve real, y eso obliga a que el pulmón, igual habíamos dicho del corazón, sea comprimido, ¿no? Entonces, eso también es de interés para la clínica. Ahora, bueno, todo esto entonces ya está explicado. Ahí si tienen problemas, acuérdense, ese ejemplo nos va a ayudar a entender mejor cómo hay una pleura parietal y una pleura visceral. Este también es un dibujo exagerado, no es tan así, pero también es importante para reconocer los recesos, que son las otras formaciones que vamos a hablar. Los recesos son aquellas partes en las que la pleura parietal, que está cubriendo las paredes, se ven obligadas a cambiar de dirección, siguen siendo parietales, y en este momento se introducen dentro de las paredes, pero fíjense, el parénquima pulmonar no le acompaña, se queda quieta, y la pleura visceral tampoco. Y esto son signos de alarma que en la radiología permiten ver al médico y hacer una precisión en el diagnóstico. Bien. Entonces, pleura parietal. ¿Qué es la pleura parietal? Es la que tapiza el interior de la cavidad torácica. Fíjense ustedes que vamos a encontrar que la pleura parietal está cubriendo la porción costal, la porción diafragmática y la porción mediastínica. Es decir, que va a ir a las paredes que tienen los pulmones. Entonces, en la porción costal va a recubrir la superficie interna de las costillas. Aquí están las costillas cortadas y se ve que justo por debajo de ese corte está yendo la pleura parietal, cubriendo por dentro a las costillas, a las articulaciones, a los cartílagos, etc. La porción diafragmática cubre, dice ahí, el hemidiafragma correspondiente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que vuelve la pleura parietal, esta vez sobre el diafragma, sobre el hemidiafragma correspondiente. Si es derecho, el hemidiafragma derecho; si es izquierdo, el hemidiafragma izquierdo. Y la porción mediastínica, que va a separar, va a individualizar también, y va a coger por dentro del mediastino, pegado a lo que es el esternón, la columna vertebral, etc. Entonces se va a adosar y va a individualizar a los pulmones. Entonces aquí, en esta vista, podemos ver igual a la pleura parietal, fíjense, formando una superficie en relación con las paredes, de las cuales se relacionan los pulmones, pero diferente es el comportamiento de la pleura visceral, que recubre la víscera, recubre el pulmón.
¿Qué otras cosas se podría preguntar? Tal vez, ¿qué son los recesos y cuántos recesos hay o cómo se llaman los recesos? A ver, aquí están. Los recesos son estos espacios, entonces, donde la pleura parietal se introduce entre las paredes que recubren al pulmón, con las cuales se relaciona el pulmón. Van mucho más allá, y les decía, y el parénquima pulmonar no le acompaña. Entonces nos permite ver como dos hojas que se meten en cavidades, que se meten aquí, por ejemplo, dice ahí, receso costodiafragmático. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar un espacio que queda entre la costilla y el diafragma. Yo tengo que buscar al diafragma del lado derecho, tengo que buscar las paredes costal derecha, y ahí voy a encontrar el receso costodiafragmático derecho. Si hago lo mismo en el izquierdo, también voy a poder encontrar ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué hay ahí entre el diafragma y la pared costal? La pleura parietal. Bien, dice entonces que se amplían durante la inspiración. Cuando nosotros inspiramos y el diafragma desciende, este receso se lo puede ver mucho más grande. ¿Qué más hay? Hay un receso costomediastínico. ¿Entre dónde tenemos que verlo? Entre las costillas y el mediastino. Entonces, ¿dónde? Ahí dice en el espacio retroesternal. Tengo que ver, aquí no se ve el pulmón, hay otra figura que viene después que nos va a permitir mostrar por detrás del esternón y entre la pleura hay un receso costomediastínico. Receso vértebro-mediastínico, lo mismo, va a separar las vértebras de la región mediastinal posterior. Y el receso frénico-mediastínico, fíjense aquí, frénico-mediastínico. Esta es la pleura mediastínica. Aquí también se la ve, la pleura mediastínica. Y esta es la parte del diafragma, es la parte frénica. Entonces, aquí encuentro ese receso frénico-mediastínico. Entonces, aquí, donde están las flechas, vemos primero al receso costodiafragmático y al último, el receso freno-mediastínico. Ahí se puede ver mejor este ejemplo del PRO, donde se puede ver cómo se introduce la pleura parietal y cómo el parénquima se va quedando ahí. ¿Por qué es importante? Si yo quiero diagnosticar un desame pleural, si yo tengo que encontrar un hemotórax o un neumotórax, entonces se pide una radiografía, y en la radiografía yo me fijo en este espacio. Y este espacio, que no tiene nada, debe tener una sombra con densidad aire. Creo que no se ve, no hay aquí. Pensé que había una radiografía. Entonces, tengo que ver eso. Cuando hay un desame pleural o hay un hemotórax, por la gravedad, ese líquido se va a introducir ahí. Entonces, se habla que en el desame pleural estos recesos se borran, desaparecen. Entonces, para eso es que me ayudan mucho de encontrar esos recesos. Y fíjense aquí, también podemos encontrar, esta es una imagen hacia atrás, entonces ahí están los recesos costales y los retroesternales, los costodiafragmáticos que se pueden encontrar, ahí se lo puede ver. Y los costos mediastínicos, que son los que van a estar por detrás del esternón. Esos son los que se van a encontrar. Bueno, de la pleura visceral solamente hay que decir que cubre íntimamente al pulmón. ¿Qué más? Cúpula pleural o domo pleural es esta formación del pulmón que hemos dicho sobresale por encima de la primera costilla y recubre también al vértice del pulmón. La pleura le acompaña y la pleura pasa por encima cubriéndole al pulmón. ¿Qué más? Dice ahí, se reúne también la porción costal con la porción mediastínica en esta región. ¿Y qué es la cavidad pleural?
es una cavidad virtual que aumenta de volumen en presencia de líquido, es decir, lo normal no son más de 10 mililitros, y cuando hay un derrame pleural, ahí puede haber hasta litros, y eso puede dificultar la respiración porque ese líquido se coloca entre las dos hojas. Ahora, cuando en el hombre vivo se abre la pleura parietal, el aire entra a la cavidad pleural y el pulmón colapsa. ¿Por qué? Porque esas dos hojas de pleura, al ser una cavidad cerrada y al tener una presión de la región abdominal, tienen presión negativa. Es algo que como un globo, cuando yo le pincho con algo, inmediatamente ingresa en todo caso el aire y el pulmón que está ahí adentro se colapsa y se hace una sola bolsita en la región del hilo. Entonces, por eso es peligroso cuando hay apuñalamientos, etcétera, de que se comprometa además al pulmón, de que colapse un pulmón. ¿Qué más? En procesos infecciosos, ese espacio puede estar cubierto por bridas. Entonces, fíjense, ahí está. Aquí están los recesos costodiafragmáticos y el entre mediastino y el diafragma son los dos mucho más visibles que son referencia. Fíjense, si esto tuviera líquido, no estaríamos viendo esta densidad que es aire, sino una coloración de este aspecto y como todo líquido con un nivel, ¿no? Que nos indicaría de que haya habido un derrame. Bien, ¿qué más? Aquí podemos ver la imagen de un pulmón normal y de un pulmón colapsado cuando la pleura parietal y la pleura visceral se han separado por la presencia ahí de un neumotórax, ¿no? Si ustedes se fijan, esa densidad es aire que ha causado el colapso. Es posible que haya habido una herida con arma blanca y se ha introducido el aire y ese aire ha reducido la expansión del pulmón. Esto, para terminar esta clase, ¿qué tenemos que entender también? Lo van a ver en fisiología. Nosotros tenemos que entender y valorar la importancia del pulmón, la importancia del aire y la necesidad de oxígeno. No confundan oxígeno con aire. Aire es una cosa, oxígeno es otra. Entonces, fíjense, esta tabla nos muestra la composición de gases que se encuentra en el aire. ¿Qué es lo más abundante que tiene el aire? Toditos decimos oxígeno y el gas más abundante es el nitrógeno. 78% es nitrógeno. El oxígeno, de todos estos gases, el más importante es el oxígeno, pero el oxígeno no es todo. El oxígeno es parte del conjunto de gases. ¿Cuánto es su equivalente? Nosotros lo redondeamos siempre y decimos el 21%. Hay otros, sí. Fíjense, el argón, el neón, el triptón, el radón, el hidrógeno, el xenón, el ozono, son muchísimos los gases. Pero ¿con cuánto participan? Si ustedes se fijan, son 0.9, 3.1, son muy insignificantes. Entonces, el componente del aire en su mayoría es nitrógeno, el siguiente en concentración es el oxígeno. Ahora, nosotros hemos dicho que ¿cómo se produce la respiración? Si sumamos todo lo que hemos ido hablando, se produce la contracción del diafragma, el diafragma desciende y se produce el ingreso de aire aumentando todos los diámetros del tórax. Ese aire que nosotros respiramos se introduce a nuestro cuerpo siguiendo diferencias de presión y esas diferencias de presión van a entrar por la laringe, va a entrar por la tráquea, va a ir por los bronquios en cada uno de esos órganos y fíjense, aquí está terminando ya la segmentación y estamos viendo a los bronquios que se están introduciendo en todas estas formaciones que son que
los alvéolos pulmonares, ¿no? Están ahí. Entonces, si tenemos que verlo ya al microscopio, lo podemos ver ahí. Estos sacos alveolares con los alvéolos alrededor. Entonces, el aire va a entrar hasta aquí y las arterias pulmonares van a venir aquí ofreciendo sangre pobre en oxígeno y va a producirse aquí la hematosis o el intercambio de sangre. ¿Qué es lo que va a pasar? En la ventilación va a entrar el oxígeno y en los capilares cada eritrocito va a soltar el dióxido de carbono que tiene, va a llenar su hemoglobina con oxígeno fresco y va a salir por las venas pulmonares. Las venas pulmonares son ricas en oxígeno. Y entonces, en fisiología, en histología, posiblemente ya estén viendo, hay una capa alveolo-capilar que es la que permite la difusión del oxígeno. El oxígeno tiene que atravesar ese conjunto de paredes y finalmente, cuando llegue a la circulación mayor, va a ingresar al ventrículo izquierdo, va a ir por la aorta y va a ir a la circulación mayor, a toda nuestra economía. ¿Qué va a pasar? Cada uno de ellos a nivel capilar va a volver a pasar lo mismo, con la baja presión, cada eritrocito va a liberar el oxígeno que trae, sí trae oxígeno, y ese oxígeno va a introducirse en la célula correspondiente. Cualquier célula necesita oxígeno. Entonces, ¿qué hace ese oxígeno? Ese oxígeno va y se ubica aquí en las mitocondrias. ¿Sí? Y en las mitocondrias, ¿qué va a pasar? Va a llegar y va a ser el elemento energético para que el ATP se transforme en ADP. Entonces, de tri a difosfato de adenosina, y eso produce energía. Y esa energía que se produce a nivel celular queda temperatura, y eso genera calor. Y gracias a eso se producen todos los fenómenos celulares que caracterizan cada función en cada tejido. Ese es el principio básico, y todo el proceso termina con de esa manera. Bueno, la vascularización de la pleura parietal es vascularizada por las arterias intercostales. En cada segmento, ya saben ustedes, por el borde inferior, las arterias frénicas superiores, las arterias mediastínicas. Para la pleura visceral, que está pegada al cuerpo, le viene por las arterias bronquiales. ¿Sí? La inervación, el nervio frénico, y dice la pleura visceral es punto de partida de reflejos pleurales violentos. La excitación de la pleura produce una tos seca no productiva. Bien, hemos visto entonces, hemos terminado de ver aparato respiratorio. Desde la próxima clase entramos a abdomen.